Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por internet, que ha generado debate, especulación y sobre todo, muchísima curiosidad. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Brasil. Sí, habéis oído bien. Can Yaman, el galán turco que nos roba el corazón a todas, y Brasil, la tierra de la samba, el carnaval y la belleza exuberante. ¿Qué tienen que ver estos dos mundos? ¿Por qué se juntaron? ¿Qué pasó realmente? Vamos a desentrañar todos los detalles, los rumores, las verdades a medias y por supuesto, el motivo secreto, o al menos, lo que las fuentes nos indican que podría ser el motivo secreto. Preparad las palomitas, porque este culebrón, amigos míos, es de los buenos. Y antes de que nos metamos de lleno en la historia, os quiero recordar que si os gusta este tipo de contenido, si os encanta saber qué pasa detrás de las cámaras, si os fascina el mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos y estaréis al tanto de todas las novedades. Dale a suscribirte, que es gratis y me ayudas un montón. Ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. Como sabéis, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares del momento. Su atractivo, su carisma y su talento lo han catapultado a la fama internacional. Lo hemos visto en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena, e Inadina Aşk, Amor Obstinado, por nombrar algunas, y cada vez que aparece en pantalla, las redes sociales se revolucionan. Pero más allá de su éxito profesional, Can Yaman también ha sido protagonista de numerosos titulares por su vida personal. Relaciones amorosas, cambios de look, proyectos futuros, todo lo que hace genera una gran expectación. Y aquí es donde entra Brasil en la ecuación. Hace unos meses, empezaron a circular rumores de que Can Yaman estaba planeando un viaje al país sudamericano. Al principio muchos pensaron que se trataba simplemente de unas vacaciones, un merecido descanso después de tanto trabajo. Pero a medida que pasaban los días, la información se fue haciendo más concreta y surgieron nuevas teorías. ¿Qué estaba tramando Can Yaman en Brasil? Una de las primeras hipótesis que se barajaron fue la posibilidad de que estuviera negociando algún proyecto laboral. Brasil es un mercado muy importante para las telenovelas turcas, que gozan de una gran popularidad entre el público brasileño. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que alguna productora local estuviera interesada en contar con Can Yaman para una nueva producción. De hecho, se llegó a hablar de una posible colaboración con alguna cadena de televisión brasileña, aunque nunca se confirmaron los detalles. Otra teoría que cobró fuerza fue la relacionada con un supuesto romance. Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida sentimental, pero esto no ha impedido que se le haya relacionado con varias mujeres a lo largo de los años. Algunos medios de comunicación brasileños aseguraron que el actor turco había viajado al país para encontrarse con una misteriosa mujer, una modelo o actriz local que le habría robado el corazón. Sin embargo, esta información nunca fue corroborada y quedó en el terreno de la especulación. Pero la verdadera razón, o al menos la que más peso parece tener, va más allá de simples vacaciones o romances pasajeros. Se rumorea, y esto es importante que lo toméis como un rumor, que Can Yaman viajó a Brasil con un propósito mucho más ambicioso: explorar oportunidades de negocio en el sector inmobiliario. Sí, habéis oído bien. Parece que el actor turco está interesado en invertir en propiedades en Brasil, aprovechando el auge del mercado inmobiliario en algunas regiones del país. Según fuentes cercanas al actor, Can Yaman lleva tiempo estudiando el mercado brasileño y ha identificado varias zonas con un gran potencial de crecimiento. Le atraen especialmente las ciudades costeras, con sus playas paradisíacas y su estilo de vida relajado. Se dice que está interesado en adquirir terrenos o edificios para construir hoteles de lujo o apartamentos turísticos, dirigidos a un público internacional. Esta teoría tiene bastante sentido si tenemos en cuenta que Can Yaman no es solo un actor, sino también un empresario con visión de futuro. A lo largo de su carrera, ha demostrado tener un gran olfato para los negocios y ha sabido diversificar sus inversiones. Además de su trabajo como actor, también ha lanzado su propia marca de perfumes y ha colaborado con varias marcas de moda. Por lo tanto, no sería sorprendente que ahora quiera expandir sus horizontes y entrar en el mundo inmobiliario. Pero, ¿por qué Brasil? ¿Qué tiene este país que no tengan otros? Pues bien, Brasil ofrece una serie de ventajas que lo hacen muy atractivo para los inversores extranjeros. En primer lugar, cuenta con una economía en crecimiento y un mercado interno muy grande.
En segundo lugar, el tipo de cambio es favorable para los inversores que tienen euros o dólares. Y en tercer lugar, el país tiene un gran potencial turístico gracias a su belleza natural, su rica cultura y su gente amable. Además, Brasil está experimentando un boom inmobiliario en algunas regiones, especialmente en las zonas costeras. La demanda de viviendas turísticas está en aumento y los precios de las propiedades están subiendo. Esto hace que el país sea un lugar muy rentable para invertir en el sector inmobiliario. Por supuesto, invertir en Brasil también conlleva sus riesgos. El país tiene una burocracia compleja, una alta tasa de criminalidad y una cierta inestabilidad política. Sin embargo, estos riesgos pueden ser mitigados con una buena planificación y el asesoramiento adecuado. Ahora bien, volviendo a Can Yaman, es importante destacar que toda esta información es extraoficial y que el actor no ha confirmado ni desmentido nada al respecto. Sin embargo, varias fuentes cercanas a él han insinuado que está interesado en invertir en Brasil, aunque no han querido dar más detalles. Otra pista que apunta en esta dirección es el hecho de que Can Yaman ha estado aprendiendo portugués en los últimos meses. Aunque podría ser simplemente para ampliar sus conocimientos lingüísticos, también podría ser una señal de que está planeando pasar más tiempo en Brasil y necesita comunicarse con la gente local. ¿Pero qué significa todo esto para los fans de Can Yaman? ¿Significa que va a dejar de actuar para dedicarse al negocio inmobiliario? Lo más probable es que no. Can Yaman es un actor muy apasionado por su trabajo y no creo que vaya a renunciar a él tan fácilmente. Sin embargo, es posible que veamos menos proyectos suyos en el futuro, ya que estará ocupado con sus inversiones en Brasil. También es posible que Can Yaman aproveche sus contactos en el mundo del espectáculo para promocionar sus propiedades en Brasil. Podría invitar a otros actores y famosos a alojarse en sus hoteles o apartamentos y así generar publicidad para sus negocios. Esta sería una estrategia muy inteligente y efectiva. En definitiva, la relación entre Can Yaman y Brasil es un misterio que aún no ha sido resuelto por completo. Aunque hay varias teorías sobre la mesa, la más probable es que el actor turco esté interesado en invertir en el sector inmobiliario brasileño. Sin embargo, solo el tiempo dirá cuál es la verdad detrás de esta historia. Mientras tanto, los fans de Can Yaman seguiremos atentos a todas las novedades y esperaremos ansiosamente su próximo proyecto, ya sea en la pantalla o en el mundo de los negocios. Y quién sabe, quizás algún día tengamos la oportunidad de visitar uno de sus hoteles en Brasil. Sería un sueño hecho realidad. Ahora hablemos un poco de la repercusión que ha tenido todo este asunto en las redes sociales. Como era de esperar, la noticia de que Can Yaman estaba interesado en invertir en Brasil ha generado un gran revuelo entre sus fans. Muchos se han mostrado emocionados con la idea de que el actor pueda pasar más tiempo en el país y han expresado su apoyo a sus proyectos empresariales. Otros, sin embargo, se han mostrado preocupados por la posibilidad de que esto signifique que veremos menos proyectos suyos en el futuro. En Twitter, el hashtag #Can Yaman en Brasil se ha convertido en trending topic en varias ocasiones y los fans han compartido sus opiniones, teorías y memes sobre el tema. Algunos incluso han creado cuentas falsas haciéndose pasar por Can Yaman y han publicado mensajes en portugués para interactuar con el público brasileño. En Instagram, las fotos y vídeos de Can Yaman en Brasil han acumulado miles de likes y comentarios. Los fans han elogiado su belleza, su carisma y su talento, y le han deseado mucho éxito en sus nuevos proyectos. También han aprovechado la oportunidad para pedirle que visite sus ciudades y que aprenda a hablar portugués. En Facebook, se han creado varios grupos de fans dedicados a Can Yaman en Brasil. En estos grupos los fans comparten noticias, fotos, vídeos y comentarios sobre el actor, y organizan eventos y actividades para celebrar su amor por él. En general, la reacción de los fans ha sido muy positiva y han mostrado un gran apoyo a Can Yaman. Aunque algunos se han mostrado preocupados por la posibilidad de que esto signifique que veremos menos proyectos suyos en el futuro, la mayoría confía en que el actor sabrá equilibrar su vida personal y profesional y seguirá deleitándonos con su talento. Y ahora, para añadirle un poco más de sabor a este culebrón, vamos a hablar de algunos de los rumores más locos que han circulado sobre la relación entre Can Yaman y Brasil. Uno de los rumores más descabellados es que Can Yaman está planeando comprar una isla privada en Brasil para construir un resort de lujo para celebridades. Según esta teoría, el actor estaría buscando un lugar paradisíaco y aislado donde sus amigos famosos puedan relajarse y disfrutar de la privacidad. Otro rumor aún más loco es que Can Yaman está interesado en convertirse en ciudadano brasileño.
Según esta teoría, el actor estaría enamorado de la cultura brasileña y estaría buscando una forma de integrarse aún más en el país. Incluso se ha llegado a decir que está tomando clases de samba y que está aprendiendo a cocinar platos típicos brasileños. Por supuesto, estos rumores son muy poco probables y no hay ninguna evidencia que los respalde. Sin embargo, son divertidos y demuestran el nivel de expectación que genera Can Yaman entre sus fans. Así que, resumiendo todo este embrollo, ¿qué hemos aprendido hoy? Primero, que Can Yaman es un actor turco muy popular que ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Segundo, que Brasil es un país con un gran potencial turístico y económico que atrae a inversores de todo el mundo. Tercero, que hay rumores de que Can Yaman está interesado en invertir en el sector inmobiliario brasileño. Y cuarto, que estos rumores han generado un gran revuelo en las redes sociales y han dado lugar a todo tipo de teorías y especulaciones. En definitiva, la relación entre Can Yaman y Brasil es un misterio que aún no ha sido resuelto por completo. Aunque no podemos afirmar con certeza cuál es la verdad detrás de esta historia, lo que sí podemos decir es que es un tema muy interesante y entretenido que nos da mucho de qué hablar. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado descubriendo todos los secretos, o al menos, los posibles secretos de la relación entre Can Yaman y Brasil. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí, y me anima a seguir creando contenido para vosotros. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis vosotros de la relación entre Can Yaman y Brasil? ¿Creéis que realmente está interesado en invertir en el sector inmobiliario brasileño? ¿O pensáis que hay otra razón detrás de su viaje? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías. Me encanta leer vuestros comentarios y aprender de vuestras ideas. Y por último, pero no menos importante, os quiero recordar que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para vosotros. Así que ya sabéis, dadle like, compartid este vídeo con todos vuestros contactos, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.